Bueno, Leonardo Gac convoca al grupo en el 2000, cuando ya era evidente que la estrategia neoliberal llevaba a la catástrofe, con la deuda en límites inmanejables, con un deterioro profundo de la actividad económica y de la situación social, y el país a la deriva en la búsqueda de soluciones, algunas proponiendo volver a tratar de salir de la crisis con las mismas políticas que la habían provocado, y por lo tanto la necesidad de hacer un replanteo de la situación. Y nos pareció que desde la universidad había una responsabilidad de dar una opinión acerca de lo que estaba pasando. Y ese fue, yo creo, que el hallazgo de Gac, de darse cuenta que esa situación era necesaria, y entonces se convocó a un grupo de docentes y investigadores, sobre todo de la Facultad de Ciencias Económicas, y comenzamos a reunirnos desde fines del 2000, y nos vimos con bastante frecuencia todo ese tiempo, en un escenario de deterioro continuo de la situación económica, hasta que finalmente el grupo, digamos, la actividad del grupo tuvo estado público en el encuentro que se hizo, creo, en septiembre del 2001, donde allí dijimos públicamente lo que pensábamos, y esto tuvo una gran repercusión en la opinión pública. Fue una idea del profesor Olivera. El profesor Julio Olivera fue miembro del grupo desde sus primeros pasos, y no sé si en una de las primeras reuniones dijo, bueno, a esto hay que ponerle un nombre, y era renacer de las cenizas. Realmente, como el ave mitológica, se trataba de sacar al país del infierno y renacer efectivamente de las cenizas. Así que fue una designación muy acertada, y así quedó. Bueno, yo creo en primer lugar una interpretación de la crisis. Destacar que la política que se había seguido de venta del patrimonio nacional, endeudamiento sin límites, tipo de cambio sobrevaluado, había llevado a una situación de pérdida absoluta de la gobernabilidad y de la soberanía, y que era imposible salir de la situación con las mismas políticas, y que por lo tanto era necesario poner al país de pie sobre sus propios recursos, recuperar el orden macroeconómico, y a partir de allí empezar a enfrentar los problemas provocados por la política neoliberal, que habían multiplicado los problemas históricos que el país tenía, de arrastre desde sus tiempos fundacionales. Entonces yo diría que el primer aporte fue una interpretación de la crisis, y el segundo una propuesta de salida. Y el tercero tal vez el hecho de la convocatoria, el hecho que estas ideas que surgen desde la universidad se plantearan públicamente y tuvieron la repercusión que tuvieron. Por varios motivos, porque el país estaba muy ansioso en la búsqueda de una salida, las voces que se escuchaban dentro del mismo enfoque tradicional no daba respuestas, y además porque la universidad conserva un prestigio, la universidad tiene un prestigio, por definición, está, digamos, en un nivel de reflexión por encima de la puja de los intereses concretos, y por lo tanto tiene una autoridad la voz de la universidad, y particularmente la de Buenos Aires, que es la universidad más, digamos, de mayor dimensión del país. Entonces yo creo que se juntaron esas dos cosas. Un país ansioso de escuchar un mensaje, y ese mensaje sale de la universidad, que tiene respetabilidad y que provoca el eco que efectivamente tuvo. Este es un tema histórico de la economía argentina. La Argentina tuvo el siglo XX el récord mundial de inflación. No hubo ningún otro país importante que tuviera tanta inflación tanto tiempo, con varias hiperinflaciones incluidas. Entonces hay un problema endémico, que es fruto del desorden institucional, económico y político en el cual el país vivió mucho tiempo. Y ciertamente en plena crisis la cosa estaba desbordándose. Se había perdido el control de la macroeconomía. Y el problema subsiste ahora. Lo que ocurre es que la inflación de ahora no tiene nada que ver con la inflación de otros tiempos, porque en el pasado
La inflación es el resultado básicamente como repito, del desorden económico, del desequilibrio en el balance de pago, el déficit fiscal, el descontrol monetario, la deuda, la impotencia de la política económica y a veces las crisis institucionales. El país tuvo el siglo pasado también el récord mundial de inestabilidad institucional. Del 30 al 83 vivimos más de medio siglo en la alternancia de gobiernos de facto y gobiernos civiles. Entonces la inflación fue la expresión, digamos, más evidente del desorden y de un país que no sabía dónde tenía que ir. La situación ahora es que hay un aumento de precios considerable, incómodo, pero no tiene nada que ver con aquella otra inflación, porque esta se produce en un escenario que está básicamente ordenado, donde se ha encuadrado el tema de la deuda, donde se ha recuperado soberanía, pero a mi juicio este es un tema debatido, en esto no hay consenso en el FENIS, es un tema que está permanentemente abierto en el debate. Mi criterio es que es una inflación inercial, es decir, que de alguna manera sobre la base de la memoria colectiva se ha incorporado la hipótesis de que los precios suben al 20-25% mensual. Y todo se ajusta en ese nivel, salarios, precios, márgenes de ganancia. Pero no es una inflación que refleja desequilibrios del sistema, sino más bien precisamente un aumento inercial autoalimentado por las hipótesis que han incorporado los actores sociales. Entonces el tema es cómo se logra, digamos, desactivar esa hipótesis, llevando la tasa de inflación a niveles más bajos. Y esto yo creo que no tiene un remedio que lo resuelva de la noche a la mañana. Yo creo que hay solamente dos grandes tipos de medidas. Una, consolidar la gobernabilidad y confirmar definitivamente que el presupuesto está bajo control, que hay solvencia fiscal, que la política monetaria es prudente, que el tipo de cambio es competitivo, que hay superávit en la cuenta corriente del balance de pagos. Continuar el desendeudamiento, es decir, transmitir definitivamente la imagen de que el país está en el comando de su propia realidad. Eso transmite un mensaje contundente. Y después creo que hay que sentar en la mesa a los actores sociales, a los trabajadores, a los empresarios, con el arbitraje público, para tratar de ir desactivando esta hipótesis inflacionaria y lograr ajustes menores en el correr del tiempo que nos permitan tener una inflación que se acerque más al 10 que al 20 o al 25. También es cierto que esta inflación, como está ahora, no está descontrolada, no hay riesgo de descontrol, pero claramente es una inflación incómoda. La idea es que vivimos en un mundo global, con donde hay una expansión de las corrientes financieras, del comercio internacional, de las inversiones de las grandes corporaciones, la revolución informática. Vivimos en tiempo real, en términos informativos vivimos realmente en una aldea global. Y esa realidad externa penetra los espacios nacionales, lo influyen. El tema es cómo hace un país para asimilar esas señales que vienen de afuera, sin perturbar su proceso de desarrollo, que es necesariamente un proceso nacional. Es decir, el desarrollo no se puede importar, el desarrollo es educación, reforma del Estado, relación entre lo público y lo privado, ocupación del territorio, política social, inclusión social, reforma legislativa, modernización del Estado. Todo esto son procesos que un país lo construye o no lo construye desde adentro. Y entonces la idea es que tenemos que estar en el mundo, estando primero en nosotros mismos. De allí viene aquella tesis de un libro mío, ya que tiene muchos años, de vivir con lo nuestro, que es en realidad la estrategia que han seguido todos los países exitosos. Descansar primero en sus recursos propios, apoyarse en sus recursos, consolidar la soberanía, y después, desde luego, si hay que traer recursos complementarios del exterior, que no sustituyan los propios, ni hagan perder el comando de la realidad, traerlos. Que es exactamente lo contrario de lo que se hizo en todo el periodo neoliberal, que se había depositado toda la responsabilidad en la afuera, y así se endeudó al país, se vendió el petróleo, se vendió cuánta cosa había por vender, y se terminó como se terminó. Entonces yo diría que tenemos en el FENIS una visión, digamos, pragmática de la globalización, una visión que reconoce que no se puede estar fuera de la globalización. El tema es cómo está uno dentro de la globalización. Y no es cierto que no hay alternativas, porque hay una versión, la versión neoliberal,
dice básicamente, mire, olvídense, los poderes externos son tan masivos que usted no tiene ninguna capacidad de hacer lo que se le ocurra. Usted lo único que puede hacer es transmitirle señales amistosas a los dueños del poder para que de alguna manera lo coopten, le manden capital y lo hagan crecer. Pero eso no existe, porque el desarrollo no es eso. Entonces la visión neoliberal es una visión de profunda impotencia de un país incapaz de decidir su destino en el mundo global. Y yo diría que la tesis nuestra en el FMI está en las antípodas. Creemos que hay que estar metido en la globalización, en el comercio, en las finanzas, en las relaciones internacionales, pero en el comando de la propia realidad, cosa que es posible porque el país tiene los recursos y los medios para hacerlo, en la medida que en las condiciones políticas nos permitan superar los desencuentros del pasado que han provocado, en definitiva, las dificultades que hemos tenido y que tenemos todavía, ¿no? Bueno, en esto que hablamos de la globalización, el aspecto probablemente más espectacular es la globalización financiera. Hay una inmensa masa de liquidez, de dinero dando vuelta, en mucha mayor medida de la que hace falta para las transacciones de comercio, de inversiones. Masa de liquidez alimentada sobre todo por el déficit del balance de pago de los Estados Unidos, y esa masa de liquidez ha sido multiplicada por el sistema financiero. Entonces, como de toda esa masa de liquidez, no más de un 5% hace falta para transacciones reales de comercio internacional, de inversiones, más del 90% de las transacciones son especulativas. Esa plata busca oportunidades en todo el mundo para hacer diferencia con tipos de cambio, cotizaciones en las bolsas, precios de los commodities. Y entonces van formando en diversos momentos burbujas especulativas. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, ha pasado en varios lados. De pronto un mercado empieza a tener una gran afluencia de fondos externos, los precios de los activos suben, hay mucho crédito, lo que pasó en España, por ejemplo, crédito a largo plazo, baja tasa de interés, suben los precios de los activos, de pronto la burbuja se pincha y se viene abajo Es lo que en Estados Unidos, en realidad, la crisis del 2007 empieza con las hipotecas norteamericanas, sobre la base de una gran inyección de crédito a personas que no tenían capacidad de cumplir sus compromisos, pero que aparecían como solventes porque los precios de los activos estaban subiendo y daban lugar a tomar más deuda. De pronto esto se detuvo y como esos papeles de deuda se habían vendido, esos papeles de hipotecas se habían vendido en derivados en todo el mercado mundial, arrastró a todo el sistema. Y se produjo la primera crisis realmente sistémica de carácter global, porque las anteriores, que hubo varias, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, fueron muy localizadas. La deuda latinoamericana, la deuda de la crisis de las acciones tecnológicas, la crisis coreana, la asiática, fueron todos, digamos, hasta esta crisis del 2007 en adelante. Las otras habían sido focalizadas en mercados puntuales. Esta no abarcó la totalidad del sistema y abarcó la totalidad de la operatoria financiera, incluyendo en la que se vincula a la economía real. Y allí entonces los gobiernos entraron masivamente a rescatar a los banqueros y a los especuladores, y en definitiva quedaron atados a los mismos criterios, no han salido todavía de la situación. Están tratando ahora en Europa, por ejemplo, de superar la crisis con las mismas políticas que la provocaron. Nosotros, afortunadamente, en Argentina y en buena parte de América Latina, como hemos reducido la deuda, la hemos puesto en límites manejables, estamos viviendo con lo nuestro, no pedimos plata afuera, hemos puesto la casa en orden. Y entonces acá en la Argentina en particular no se cayó ningún banco. El sistema está sólido, hubo el año pasado un cimbronazo sobre el nivel de actividad, pero no sobre la actividad financiera. Y esto ha demostrado la importancia que tiene estar en la globalización sin perder el comando de la realidad, cosa que sí que es posible. Bueno, uno de los viejos dilemas en virtud de nuestra tradición histórica es esta falsa alternativa entre el campo y la industria. El país se integró al mundo en el siglo XIX sobre la base de la producción ganadera, agrícola,
Y eso conformó la Argentina moderna. Vinieron los inmigrantes y se formó una economía muy dependiente del exterior, de los mercados internacionales del capital extranjero. Y quedó siempre la idea de que había un país posible, próspero, sobre la base esencial de la producción agraria. Pero esto dejó de ser posible con el correr del tiempo. Ya en la década del 30, la crisis mundial demostró que el sistema no andaba. Y ahí teníamos que haber entrado en un proceso de industrialización profundo, diversificado, ocupando el territorio, el desarrollo regional. Pero ese proceso de industrialización, bajo el peronismo y en varios periodos, no terminó de conformar un modelo alternativo, arraigado en nuevos objetivos, y quedó siempre pendiente esta idea de que era posible volver al pasado. Pero no podemos, porque toda la cadena agroindustrial emplea una tercera parte de la fuerza de trabajo. Todo el complejo agrario, todo lo que produce, las maquinarias, los insumos, la propia producción, el comercio, todo lo que se llama el campo, con toda la transformación implícita en eso, ocupa un tercio de la fuerza de trabajo. Si no tenemos un gran desarrollo industrial y desarrollo regional, no solo la mitad de la población. Entonces este es un tema que todavía está vigente. Se vio con el debate de las retenciones, se vio el tema de China, por ejemplo, es decir, el hecho de que hayan aumentado tanto los precios de las materias primas, de la soja, de los cereales y demás, ha generado otra vez la idea de que hay una posibilidad de construir un país siendo granero del mundo o góndola del mundo. Y la verdad que no se puede. Bueno, este es uno de los temas que está pendiente y que envenena el debate concreto de la política económica. Por ejemplo, insisto, el problema del tipo de cambio y de la retención está muy ligado a esta irresolución del debate. Y después, desde luego, todos los otros temas pendientes de la ocupación territorial, el desarrollo regional, la inserción en el mundo, en América Latina, los grandes temas del desarrollo. Y desde luego, la inclusión social, que en primer lugar descansa en el empleo y en el crecimiento, y después en las políticas sociales, sobre todo de educación y de capacitación de la fuerza de trabajo. Yo creo que Argentina tiene todos los medios para hacerlo. Lo que ocurre es que hay una especie de comportamiento cíclico que nos dificulta cerrar etapas. Es decir, nos cuesta mucho bajar el telón sobre los periodos históricos. Y entonces permanentemente entramos a los cambios de la realidad con memorias del pasado y a veces con tentativa de regreso al pasado. Yo creo que uno de los ejemplos de esto es, por ejemplo, a mí me parece que no hay otro país que yo conozca donde figuras históricas muy importantes conservan vigencia en el debate contemporáneo. Por ejemplo, el caso de Rosas o el caso mismo de Perón. Es decir, nos cuesta de alguna manera cerrar etapas y abrir otras etapas y dejar eso en la memoria colectiva, pero no en la confrontación contemporánea. Pero bueno, esto es una interpretación, si usted quiere, psicologista y persona autorizada para hablar de eso, yo no lo soy. Pero está claro que el hecho de que Argentina no sea todavía un país desarrollado es porque hay ciertas debilidades en ese comportamiento social argentino que nos ha permitido vivir más civilizadamente y de una manera más compatible con el despliegue del potencial del país, que es muy grande. Yo creo que el aporte del FENIS en ese sentido es el mensaje de confianza del país en sus propias fuerzas. Nosotros lo que hemos dicho al principio es que el país puede hacer las cosas, que tiene los medios. Es decir, no somos un país como hay muchos países, una gran cantidad de países, en regiones muy subdesarrolladas, en África, en algunos lugares de Asia, sociedades que tienen niveles culturales y sobre todo de gestión del conocimiento insuficientemente desarrolladas y con gran escasez de recursos reales, escasez de tierra, de recursos, donde uno observa esas sociedades muy atrasadas y uno se da cuenta que a menos que haya una gran cooperación internacional
para sacarlos de esa situación. Esa no es la situación argentina. Argentina no necesita que nadie le dé nada. Lo que Argentina tiene que hacer es usar bien sus propios recursos, su tierra, su gente, su inteligencia. El mensaje del Fénix en definitiva es eso, ¿no? Que eso sí se puede hacer porque el país tiene con qué. Los objetivos que se trazó el Fénix ya, yo creo que son claros y creo que básicamente los hemos cumplido. Sucede, sin embargo, que en el momento que nosotros salimos fuimos la única voz, digamos, suficientemente estridente como para ser escuchada, además viniendo de la universidad. Es decir, en ese momento había un descampado de ideas, era una gran ausencia de pensamiento alternativo. Afortunadamente esto no es así ahora. Nosotros seguimos diciendo lo mismo que decíamos hace 10 años, adecuado a las circunstancias contemporáneas. Pero hay una cantidad en el país y en el resto del mundo, con motivo de la crisis mundial incluso. Ha habido toda una ofensiva del pensamiento estructuralista, el pensamiento moderno, un gran descrédito del pensamiento neoliberal. Y entonces han surgido ahora, incluso en la Argentina, organizaciones de jóvenes economistas como AEDA, o instituciones como el CEFIDAR, o varias universidades, y nosotros mismos. Es decir, que afortunadamente ahora, digamos, no somos una voz en el desierto, sino que somos una de las voces que están construyendo una forma distinta de ver las cosas. Y en realidad esto se debe tomar también como, no es que haya sido resultado de lo que nosotros hicimos, pero creo que de alguna manera nosotros contribuimos a que ese florecimiento, digamos, de un pensamiento nacional se produjera. Y además, claramente, yo creo que la crisis mundial ha sido también decisiva porque el neoliberalismo soportó, digamos, dos crisis fenomenales. Una, la crisis argentina, que desacreditó la política neoliberal a nivel de este país, y luego la crisis mundial. Así que están muy golpeados. Pero igual son incorregibles, porque no terminan nunca de aprender. Yo creo que no hay que hacerse muchas esperanzas. Por eso es muy importante, porque son visiones adaptadas al pasado, a intereses puntuales, a ciertas debilidades de nuestra densidad nacional, que da lugar a que siga habiendo un pensamiento influyente de cuño ortodoxo que no dio resultados. Pero afortunadamente ahora, digo, hay un debate muy amplio, muy rico, muy democrático, donde todo el mundo dice lo que se le ocurre. Y allí nosotros hemos sido protagonistas y en alguna medida lo seguimos siendo. No, son los mismos temas que hemos trabajado. Yo diría, uno, la consistencia macroeconómica. Está muy claro que para poder crecer hay que tener la casa en orden. En el desorden no se construye nada. Entonces, la solvencia fiscal, la competitividad, el balance de pagos, la prudencia monetaria, en el marco de una estrategia de desarrollo. Entonces, la gobernabilidad es condición esencial de la soberanía. Y sin soberanía no hay política económica. Entonces, nosotros creo que tenemos como economistas, porque al fin y al cabo el grupo ha incorporado diversos matices, digamos, de la realidad social, pero esencialmente somos economistas. Y entonces allí tenemos una responsabilidad primera que es la consistencia macroeconómica, la consistencia de las políticas macroeconómicas. Y después todas las políticas de desarrollo industrial, agraria, economías regionales, las políticas sociales y los temas puntuales, por ejemplo, puntos pendientes de la agenda como por ejemplo la reforma tributaria, la reforma financiera. No, yo diría que nuestro campo de estudio es la economía, ligada a lo social y a lo internacional, y en ese escenario hay algunas prioridades, entre las cuales yo destaco como probablemente la que hace a la sustancia misma del grupo, es la de la consistencia macroeconómica, que ha dado lugar también a trabajos como por ejemplo el del profesor Oppenheim, proyecciones a largo plazo, el planeamiento a largo plazo, la proyección en virtud de ciertas políticas, que forman parte de esta consistencia macroeconómica, del desarrollo.